Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar del capítulo de manejo de excepciones, donde veremos cuál es el problema de que el flujo normal de nuestra aplicación utilice excepciones. También veremos si debemos retornar null de un método o cuándo debemos hacerlo. Y también vamos a hablar de por qué debemos preferir excepciones en vez de retornar códigos de error. Así que, vamos a comenzar. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de manejando errores. La idea es que una buena aplicación tiene que ser robusta, tiene que saber manejar situaciones excepcionales que se pueden dar en el día a día de la ejecución de tu código. Por ejemplo, si tu aplicación se conecta con una base de datos, tu aplicación debe de saber qué hacer en caso de que el servidor de base de datos se caiga. Esa es una situación excepcional y debemos manejarla de una manera correcta, de una manera que nos permita tener un código limpio, legible, mantenible y todo ese tipo de cosas de las cuales ya hemos hablado. Entonces, el primer tema que vamos a ver es preferir excepciones. Esto es algo que ya hablamos en un video anterior, pero vale la pena repetirlo, y es que el libro nos invita a que usemos las excepciones a nuestro favor para tener un código más limpio en vez de utilizar códigos de retorno de una función para significar que si la función fue o no exitosa y cuál fue el mensaje del error. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver que, como vimos en el pasado, aquí tenemos una clase llamada status operación en la cual yo encapsulo el mensaje de error y si la ejecución de la función fue exitosa. Luego aquí, por ejemplo, yo digo borrar persona, yo estoy intentando borrar una persona y yo estoy viendo si la operación no fue exitosa. Si no fue exitosa, entonces yo emito una alerta. Luego de eso, yo digo borrar archivo persona y le paso una ruta y de nuevo verifico si la operación fue exitosa o no y si no fue exitosa emito una alerta de error y así sucesivamente. El problema es que todos estos chequeos de si la operación fue o no fue exitosa interrumpen la lectura de nuestro código y hacen que tengamos que escribir más código de la cuenta, porque fíjate cómo cada vez que yo haga algo, lo que sea, yo tengo que estar diciendo if pasó esto, entonces aquello, if hubo un error, entonces esto, y así sucesivamente. No, debemos preferir utilizar excepciones. Por ejemplo, aquí como podemos ver, yo tengo los mismos dos métodos que teníamos hace un momento, borrar persona y borrar archivo persona, solo que aquí yo los tengo dentro de un try. Dentro de este try yo puedo hacer lo que yo quiera y si hay un error, pues se va a ejecutar este catch que yo tengo acá. Entonces yo tengo borrar persona, borrar archivo persona y le paso la ruta y no hay ningún problema. Y fíjate cómo ahora esto es más legible. Fíjate cómo ahora estos son simplemente dos líneas de código, las cuales yo puedo leer de una manera sencilla y si hay un error, pues lo que va a ocurrir es que vamos a emitir una alerta de error o guardarlo en un log o hacer lo que sea, pero lo importante es que ahora todo está bien organizadito, bien centralizado en un solo lugar. Aquí está dentro del try el código que puede arrojar una excepción y en el catch está el código que yo quiero que se ejecute en caso de que haya una excepción. Entonces, visualmente se puede ver que este código de la derecha es mucho más compacto y mucho más legible que este código que tenemos aquí a la izquierda. Sin embargo, otra cosa que nos invita el autor es a pensar que lo que hay dentro del try es ya todo una responsabilidad, es una acción la cual merece ser separada de la función. Vamos a ver esto. Vamos a ver que aquí yo tengo ese mismo método que acabamos de ver. Tenemos borrar aquí y tenemos el try y tenemos el catch, lo mismo que acabamos de hacer. Sin embargo, el autor nos invita a que esto que tenemos aquí en el try lo extraigamos en su propio método. Por ejemplo, que tengamos borrar aquí, ¿cierto? Y luego en el try tenemos intentar borrar. Y en intentar borrar es que vamos a ejecutar las dos acciones que teníamos hace un momento. Así, la función borrar tiene la responsabilidad de mandar a llamar esta función y de manejar cualquier excepción que lance la función intentar borrar, mientras que ya intentar borrar se encarga de realizar cada una de las acciones que comprende el
borrar una persona, que en este caso es borrar a la persona y borrar la foto de la persona. Por ejemplo, claro está. Entonces, aquí tenemos 12 responsabilidades y entonces cada responsabilidad está separada en su propia función. En un método como intentar borrar, que es tan sencillo, quizás tú digas que no vale la pena y yo realmente no te culparía por eso, pero en otros métodos en los cuales la acción de intentar borrar es mucho más largo, creo que sí vale la pena entonces extraer eso en su propio método. Vamos a ver qué tenemos después de esto y es el try, catch, finally de primero. Básicamente lo que el autor nos está invitando aquí es que tenemos que pensar primero en cómo vamos a manejar la situación excepcional antes de ponernos a escribir demasiado código, porque puede ser que se nos olvide manejar la situación excepcional, aunque terminemos manejándola. Esto es más un simple consejo, no es algo que está mal si no lo haces o algo por el estilo, pero definitivamente creo que es un consejo que podemos seguir en determinadas situaciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que aquí yo tengo que yo empecé aquí. Este es el primer paso, esto es 1 y esto es un 2. Fíjate entonces, en el paso 1 yo tengo la función borrar y yo simplemente tengo borrar persona y borrar archivo sin ningún try ni nada por el estilo. Ahora, resulta que yo me doy cuenta que aquí hay una posible situación excepcional y yo digo, bueno, tengo que meter eso en un try, un catch. Perfecto. Y en el paso 2 entonces lo hago. Digo try, intentar borrar y hago lo mismo que dijimos en la viñeta anterior y coloco mi catch y todo está bien. Pero el autor nos invita a que en vez de empezar a tirar código y después pensar en las situaciones excepcionales, empecemos pensando en las situaciones excepcionales y luego construyamos la lógica. Lo que nos dice es que, por ejemplo, el método borrar que tenemos aquí, empecemos escribiendo su try, su catch y su finally. Y pensemos, ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Bueno, yo voy a borrar una persona. Y también voy a borrar un archivo. ¿Qué puede pasar? Bueno, me puede arrojar una excepción por esto. Y bueno, nos dice entonces que empecemos llenando esta parte de aquí, el catch, para que así no se nos olvide, no se nos pase. Y no solo eso, sino que también nos invita a que si estamos utilizando TDD, es decir, Test Driven Development o desarrollo orientado a pruebas, donde primero escribimos una prueba que va a probar el código y luego escribimos el código, pues que empecemos por una prueba negativa, es decir, una prueba la cual verifique que la función se comporta de la manera correcta ante la situación excepcional. Es decir, debemos poner la excepcionalidad adelante para asegurarnos de tener un software robusto, para asegurarnos de que nuestro software responde a cualquier tipo de acción o situación excepcional que pueda ocurrir. Básicamente, de nuevo, esto es un simple consejo. Creo que es bueno en general, sobre todo la parte de empezar por las pruebas negativas. Eso es algo que yo personalmente aplico en mis desarrollos, que es que cuando yo tengo que hacer una prueba unitaria, yo primero hago una prueba negativa, una prueba que verifica que si la función tiene que arrojar un error, pues que arroje el error. O si yo le paso un parámetro incorrecto a la función, pues que la función actúe de la manera esperada. Y luego al final yo hago las funciones o las pruebas. Yo hago las pruebas positivas en las cuales yo le mando parámetros fáciles a la función de manera que esperemos el resultado correcto. Bien, vamos a seguir entonces. Luego de esto tenemos contexto en excepciones. Básicamente, lo que el autor quiere decir con esto es que debemos ayudar a la persona que va a verificar la razón del error dándole información acerca de por qué ha ocurrido el error. En vez de simplemente arrojar una excepción, debemos arrojar la excepción además de anexarle información a la excepción que nos ayude a identificar rápidamente la causa del error. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a venir acá y vamos a ver que tenemos borrar persona. Ok, tenemos un método borrar persona que recibe una persona como parámetro. Y yo digo, si la persona es nula, entonces throw new argument null exception. Ok, entonces yo estoy diciendo que si la persona es nula, yo voy a arrojar un error de argumento nulo. Pareciera que está perfecto, ¿cierto? Pareciera que no hay ningún problema. Pero vamos a ver ahora cuál es el mensaje del error de esta excepción. El mensaje de error dice system argument null exception. Value cannot be null. Oh, ok. Value cannot be null. El valor no puede ser nulo. Imagínate que tú estás viendo una base de datos
una tabla de logs, la cual te presenta los distintos errores de tu aplicación y tú ves el mensaje, el valor no puede ser nulo. ¿Qué te dice eso? No dice nada. Ok, que el valor no puede ser nulo. ¿Cuál valor? ¿Cuál valor fue nulo que provocó la excepción? Eso no me sirve de mucho. Yo tengo que ir entonces a verificar, por ejemplo, con el stack trace, a ver qué línea de código fue la que arrojó el error y a partir de ahí empezar a deducir qué fue lo que ocasionó el error. Pero eso no es productivo. Sería mejor que el error nos dé contexto acerca de qué fue lo que salió mal. Por ejemplo, una mejora a este throw new argument null exception sería agregarle el nombre del parámetro que dio error. Mira, aquí yo estoy diciendo name of persona. O sea, yo estoy diciendo que el argumento que es nulo es el argumento persona, el parámetro persona. Ya de esta manera, cuando yo vea el mensaje de error, fíjate que aquí me dice value cannot be null, el valor no puede ser nulo, parámetro persona. Bueno, ya por lo menos me está dando un pequeño dato. Ya por lo menos me está diciendo cuál fue la variable que dio el error, cuál fue la variable que es nula. Porque si borrar persona tiene 2, 3, 4, 5 parámetros, te puedes imaginar que es bastante útil saber cuál de ellos fue el que dio el error, cuál de ellos es el que es nulo. Eso de nuevo te va a ayudar bastante a identificar rápidamente cuál es la causa del error y ciertamente entonces eso te va a ayudar a solventar la situación de una manera más rápida. Vamos a ver que después de esto tenemos el flujo normal. Las excepciones son situaciones excepcionales, es decir, no son parte de lo cotidiano, no son parte de lo normal. Una situación excepcional es algo inesperado. Como te decía en un principio, que te decía que un ejemplo de una excepción es que tu aplicación se comunique con un servidor de base de datos y el servidor esté abajo. Eso es una situación excepcional. Eso es algo que no va a pasar todos los días, o no debería, y si pasa, cambia de proveedor. Es algo excepcional, es una excepción a la situación normal, es algo que no debería pasar demasiado, ¿cierto? Ok, entonces básicamente debemos utilizar las excepciones como eso, como algo que no debe de pasar a menudo. Y por tanto, las excepciones no deben de ser parte del flujo normal de tu aplicación. O sea, tú no puedes tener un try y tú decir, bueno, en el 50% de los casos esto va a dar error, así que en el cache yo voy a colocar un procesamiento extra de la aplicación y que se supone que esto es normal y que así debe de ser. Vamos a ver esto, vamos a ver un ejemplo rápido, que creo que va a ser más fácil así. Mira, aquí tenemos un try y tenemos procesar XML y le pasamos un XML, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Esta aplicación tiene una particularidad y es que recibe varios tipos de XML con distintos formatos, con distintas estructuras. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que si este método de procesar XML me da error, sencillo. En el catch yo tengo procesar XML2. Porque como hay dos estructuras de XML, yo en el try utilizo la función 1, por decirlo de algún modo, y en el catch utilizo la función 2. Así, si no es uno, es el otro. Pero tú puedes ver entonces que yo estoy utilizando el catch no como una situación excepcional, sino como parte del flujo normal de la aplicación. Es como decir, bueno, si el XML es del tipo 1, hacemos esto. Si el XML es del tipo 2, pues vamos a la excepción. Y aquí, en el catch, vamos a decir entonces procesar XML 2. Eso no está bien. Eso no está bien porque, entre otras cosas, hay un problema de performance ahí. Hay un problema también de que no se supone que la excepción sea parte del flujo normal de la aplicación. Del performance vamos a hablar en un minuto. Vamos a ver cómo hacer esto de una mejor manera antes de hablar del performance. Vamos a venir acá y vamos a ver que lo ideal hubiese sido que yo dijera if y yo verificara el tipo del XML. Vamos a decir es XML del tipo 1. Si la respuesta es afirmativa, pues utilizamos la función procesar XML. Si la respuesta es negativa, si es un false y tenemos un XML del tipo 2, entonces yo utilizo esta función que tenemos acá, procesar XML2, y ya el catch yo lo reservo para situaciones excepcionales, para si hubo un error, entonces yo logueo el error y veo qué tengo que hacer, pero no lo hago parte del flujo normal de mi aplicación. Te decía que íbamos a hablar un poquito de performance. Sí, utilizar try y catch tiene un costo de performance. Nada es gratis en programación, nada, y eso incluye el mismo try y catch. Ahora, ¿utilizar un simple try catch va a hacer tu aplicación lenta? No. Muy difícil que sea así. Un simple try catch quizás te robe
unas cuantas milésimas, pero milésimas de segundos, la cual en el 99% de las aplicaciones no importa. Ahora, si tú utilizas algún tipo de aplicación que procesa millones, billones de usuarios, Facebook, Netflix y algo así, sí, tú tienes que darle mente a todo ese tipo de cosas y esos milisegundos para ti son demasiado importantes. Sí, en ese caso no puedes utilizar el try catch de manera indiscriminada, por decirlo de algún modo, y tienes que ser más cuidadoso o cuidadosa. Sin embargo, si tú estás entonces en una de esas aplicaciones del 99% donde esa milésima de segundo no importa, no hace la diferencia, entonces simplemente usa tu try catch y no le des mente a eso, porque como decía Donald Duck, me parece, que la microoptimización es la raíz de todo mal. Si tú empiezas a microoptimizar para cosas que no son necesarias, entonces vas a tener una aplicación que es más difícil de leer, y como es más difícil de leer, es más difícil de mantener, y si es más difícil de mantener, no es código limpio, y no estás cumpliendo con lo que se supone que este libro y este curso se supone que te está intentando enseñar a hacer. Jon Skeet tiene una frase que dice lo siguiente: si alguna vez llegas al punto en el que las excepciones están dañando significativamente el rendimiento de tu programa, tienes problemas en términos de uso de las excepciones más allá del rendimiento. Él lo que quiere decir es lo siguiente: si tú tienes un cuello de botella en tu aplicación y el cuello de botella tú determinas que son las excepciones, entonces tu problema no es el try catch en sí, sino cómo tú estás utilizando el try catch. Quizás estás utilizando demasiados try catch, quizás tú tienes muchos try catch, los cuales forman parte del flujo normal de tu aplicación. Como vimos hace un segundo, que no era correcto que parte del flujo normal de analizar un XML sea el try catch. Bueno, ese es un caso. Si tú esperas siempre tener una excepción para hacer una acción específica, que es parte de tu aplicación, de nuevo, que es parte del flujo normal de tu aplicación, que no es una situación excepcional, sino que es parte del flujo normal de tu aplicación, entonces sí vas a tener problemas de performance eventualmente, y de nuevo, el problema no es en sí el try catch, sino cómo tú lo estás utilizando. Vamos a ver entonces la siguiente parte, que es no retornar null a veces. Esto lo puso el libro, no retornar null, esto lo puse yo, el a veces. Básicamente, el libro nos dice muy correctamente que debemos evitar retornar null o retornar nulo. ¿Por qué? Porque eso aumenta el nivel de complejidad del código cliente de nuestras funciones. Es decir, si yo tengo una función la cual puede retornar null, entonces todo cliente de esa función va a tener siempre que estar revisando si la respuesta de la función es null. Si la respuesta es null, hacer una cosa. Si no es null, hacer otra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de nuevo, aumenta el nivel de complejidad de nuestro software de manera innecesaria, porque hay mejores patrones de diseño que podemos utilizar para solventar esas situaciones. Y, como te dije aquí, yo puse un a veces porque hay excepciones a esto, pero eso lo veremos en un momento. Vamos primero a ver un caso en donde retornar null es poco fructífero. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí tenemos un listado de cupones. Tenemos list cupón, cupones, el nombre de la variable, obtener listado cupones. Tenemos una función que se llama obtener listado cupones, la cual nos retorna un listado de cupones. Sin embargo, fíjate que aquí yo tengo un comentario que dice obtener listado cupones retorna null si no hay cupones. Ok. Entonces, si hay cupones, se nos retorna un listado de cupones. Pero si no hay cupones, entonces se nos retorna null. ¿Qué quiere decir eso? Que después de yo utilizar obtener listado de cupones y tener mi variable cupones, yo tengo que decir if cupones no es null. Y si no es null, entonces es que yo puedo utilizar esa variable de cupones, por ejemplo, para iterarlos. Fíjate que aquí yo estoy iterando los cupones para aplicar cada cupón a una factura. O lo que sea, no importa. Eso es un problema. Esto es completamente innecesario. Cada vez que yo utilice la función obtener listado de cupones, yo voy a tener que estar revisando si la variable no es nula y luego aplicándola. Eso no es fructífero. Hay una mejor manera, y es utilizando lo que se conoce como el patrón del objeto nulo. El patrón del objeto nulo básicamente nos dice que, dentro de lo posible, como todo en la vida, evitemos utilizar null y mejor utilicemos un objeto el cual no tenga ningún comportamiento. Por ejemplo, vamos a ver aquí que yo tengo, de nuevo, listado de cupones, a la variable cupones, obtener listado de cupones. Y fíjate que el comentario dice, cupones puede ser una lista vacía. Ok, o sea, obtener listado de cupones nos puede retornar un listado con varios cupones, si hay cupones disponibles, o un listado vacío, si no hay cupones disponibles. No retorna nulo, no, retorna un listado vacío. Ese listado vacío es lo que se conoce como un objeto nulo. No es nulo,
pero es un objeto nulo, de acuerdo con el patrón de diseño que te acabo de decir, el patrón del objeto nulo, que describe objetos los cuales no tienen comportamiento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que aquí yo tengo cupones, ¿cierto? Y yo tengo el mismo for each. Yo digo for each, cupones. ¿Qué pasa si tú le haces un for each a una lista vacía? No pasa nada, ¿cierto? Si tú le haces un for each a una lista vacía, no pasa nada. Si tú intentas recorrer una lista vacía, no pasa nada. Perfecto, eso es un objeto nulo, porque fíjate que su comportamiento es nulo, no hace nada. Pero sin embargo, ¿qué sí hace? ¿Qué hace nuestro código más fácil de escribir? En este caso, aquí como podemos ver, nos hemos ahorrado ese if que teníamos aquí. Este if que tenemos aquí, nos lo hemos ahorrado aquí. No tenemos que utilizarlo. No es necesario porque estamos utilizando el patrón del objeto nulo que nos permite tener código el cual no tenga que estar verificando si un objeto es nulo o no para utilizarlo. Puedes simplemente utilizarlo. Este código cliente que tenemos aquí, puedes simplemente utilizar cupones. Y si cupones es vacío en este caso, pues simplemente no va a hacer nada. Eso es lo bueno del patrón del objeto nulo, que simplifica el código cliente de nuestros APIs. En este caso, cuando digo APIs, me refiero a nuestras funciones, como obtener listado de cupones. Te decía que, aunque el libro dice no retornar null, hay casos en los cuales utilizar el patrón del objeto nulo para mí no tiene sentido. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un código muy típico de Entity Framework. Aquí tenemos variable cine, await context cines.first or default async y buscamos un cine por su ID. ¿Qué hace este código? ¿Qué hace esta línea de código? Esta línea de código va a una base de datos, busca en la tabla de cines y verifica si hay un registro con el ID tal, con este ID que yo estoy pasando por acá. Si existe, me lo trae, me trae el cine, el registro cine. Si no existe, ¿qué me va a traer? Nulo. Para mí es lo más lógico. Es decir, en el caso de que tú tengas un método que se trate de buscar, pero buscar una sola cosa, no un listado de cosas, no, una sola cosa, en ese caso, yo pienso que lo ideal es retornar nulo y así tú puedes manejar eso. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, yo tengo if cine es igual a nulo, return not found, es decir, yo retorno un 404. Esto es porque este código es parte de un web API y en el web API, si a mí me piden buscar un cine y ese cine no existe, yo simplemente retorno un 404. No tengo que retornar un objeto nulo o algo por el estilo. A mí no me haría sentido el patrón del objeto nulo en este caso, por eso yo prefiero simplemente utilizar null. Por eso te decía que, aunque el libro te dice no retornar null, yo le agrego un a veces para la excepción en el cual tú tienes un método que va a buscar un objeto único. Si es un listado de objetos, pues te puedes retornar un listado vacío, como hicimos en la viñeta anterior. Pero en este caso, en esta excepción, yo pienso que debemos retornar null sin ningún problema porque hace nuestro código realmente más legible. Porque si el cine no aparece, ¿qué tú vas a retornar? Null. Bien, vamos a seguir. Ya este es el último, que es mandar null. O mejor dicho, no mandar null. El libro nos pide que evitemos crear funciones las cuales se supone que esperan un null. Es decir, que tú no debes tener una función a la cual sea normal tener que estarle pasando null para que funcione. Idealmente, tú puedes utilizar otras estrategias como valores por defecto y ese tipo de cosas, pero a menos que tú estés utilizando algún tipo de librería de terceros que ya fue realizada así y que espera un null para funcionar, y bueno, te toca mandarle el null. Pero fuera de esas situaciones excepcionales, fuera de esas situaciones especiales, tú no deberías construir funciones que esperen obtener un null, porque pasar un null es confuso. Tú no sabes realmente qué es lo que tú estás pasando o por qué tú tienes que pasar null en primer lugar. Realmente se ve raro. Yo creo que en lo personal yo nunca he tenido que crear un método que espere de manera obligatoria un null en algunos casos. Así que realmente nos pide el libro que lo evitemos. Lamentablemente, en algunos lenguajes de programación, como tenemos tipos de referencia, los cuales pueden ser null, se hace difícil evitar que nos puedan pasar null en uno de nuestros métodos. Algo que podemos hacer en ese caso, por lo menos para lanzar una excepción, es decir, por ejemplo, en esta función, insertar parámetros paginación en cabecera, yo recibo el HTTP context como parámetro y el iQueryable como parámetro. Si yo quiero verificar que no sean nulos, yo puedo decir if HTTP context es nulo, entonces throw new argument null exception. If queryable es nulo, de nuevo throw new argument null exception y le paso el name of o de queryable o de
HTTP contest según sea el caso. En C# 8 introdujeron lo que se conoce como tipos de referencia no nulos, donde tú puedes tener tipos de referencia como HTTP contest y iQueryable que no sean nulos, y entonces tú puedes configurar tu aplicación para que arroje un error si alguien intenta mandarte nulo cuando no se supone que te debe de poder mandar nulo. Eso está bien, pero de nuevo, no todos los lenguajes tienen eso, así que a veces esta opción que tenemos aquí, esta opción de hacer un if y verificar si el parámetro es nulo o no, es lo mejor que tenemos en muchos casos, pero de nuevo, debemos evitar nosotros crear funciones las cuales se espere que se le mande nulo de manera obligatoria o como decirlo, de manera que sea parte del funcionamiento normal de esa función, que tener que esperar un nulo para que funcione de manera adecuada. Perfecto, hasta aquí llegamos en este video. En el siguiente vamos a hablar de límites, que creo que es el capítulo 8 del libro. No olviden dejar en la descripción del video ¿cuál libro quieren que analicemos para cuando acabemos con este? He recibido muy buenas recomendaciones, libros que yo incluso no conocía, así que definitivamente quisiera escuchar qué tú tienes que ofrecer para que nosotros podamos decidir en el futuro cuál va a ser el segundo libro. Para eso vamos a hacer una encuesta, pero eso va a ser más adelante cuando acabemos este. Muchísimas gracias.